Hace entre 146.000 y 300.000 años, en las frías y extensas llanuras del noreste de Asia, vivió un tipo de ser humano del que durante milenios no supimos nada, el que hoy conocemos como Homo longi. Aquel mundo era muy distinto al actual. Los glaciares cubrían grandes áreas del hemisferio norte, los inviernos eran largos y duros, y los veranos breves apenas ofrecían un respiro antes del siguiente ciclo de frío. En las regiones que hoy corresponden al norte de China, extensos bosques de coníferas y abedules se mezclaban con ríos caudalosos que alimentaban la vida salvaje. Entre manadas de ciervos, bisontes y mamuts lanudos, este humano robusto cazaba, recolectaba y sobrevivía en un entorno implacable. Sus manos hábiles trabajaban la piedra y el hueso para fabricar herramientas adaptadas a las presas y a los recursos de su región. El Homo longi poseía un cráneo grande, con rasgos fuertes y una estructura ósea pensada para resistir las exigencias de un clima extremo. Sus arcos superciliares eran marcados, su cara ancha y sus dientes grandes, adaptados para procesar una dieta variada que incluía carne, raíces y posiblemente plantas de temporada. Vivía en pequeños grupos que se desplazaban siguiendo las rutas migratorias de los animales y buscando refugio en cuevas o en campamentos protegidos por rocas y vegetación densa. En este periodo de la prehistoria, el noreste de Asia no estaba vacío. En otros lugares del continente, grupos de Homo erectus aún persistían, mientras que en zonas más al oeste los neandertales dominaban Europa y parte de Asia Central. En algún lugar de las altas montañas y estepas de Siberia, los misteriosos denisovanos también prosperaban. El Homo longi, por tanto, formaba parte de un mosaico humano complejo, en el que varias especies coexistían, a veces ignorándose, otras intercambiando cultura y quizás sangre. Los fríos inviernos obligaban a estos grupos a planificar y almacenar lo que podían. El uso del fuego era esencial, no solo para cocinar, sino también para resistir las noches más heladas. La caza mayor requería coordinación, y es probable que contaran con estrategias de grupo, utilizando emboscadas y trampas naturales para acorralar a los animales. La vida era corta y dura, pero sus adaptaciones físicas y culturales les permitieron sobrevivir durante miles de años en un territorio que hoy consideraríamos hostil. La vida del Homo longi transcurría en un mundo que hoy nos parecería salvaje e implacable. El noreste de Asia, hace más de 100.000 años, era un territorio de contrastes extremos, veranos cortos, en los que la tundra y los bosques se llenaban de vida, y largos inviernos glaciares, donde el viento helado podía atravesar la piel como cuchillas. Sobre esos paisajes nevados se desplazaban manadas de bisontes, rinocerontes lanudos y mamuts, seguidas de cerca por depredadores como tigres dientes de sable y lobos gigantes. Entre ellos, moviéndose con cautela y determinación, caminaba el Homo longi. Su cuerpo estaba hecho para resistir. Huesos fuertes, músculos desarrollados y una capacidad craneal que le daba ventaja para idear herramientas, organizar cacerías y anticipar los cambios de estación. Su rostro, ancho y robusto, transmitía la dureza de una vida sin comodidades. Los ojos, protegidos por arcos superciliares marcados, observaban todo con atención: rastros en la nieve, el vuelo de las aves que anunciaban cambios climáticos, las huellas frescas de una presa. Durante los meses de abundancia, el Homo longi y su clan aprovechaban cada oportunidad. Cazaban ciervos y bisontes con lanzas de piedra cuidadosamente afiladas, pescaban en ríos aún libres de hielo y recolectaban raíces y frutos silvestres que secaban o enterraban para conservarlos. Nada se desperdiciaba, la carne alimentaba, la grasa protegía del frío, los huesos se convertían en herramientas y las pieles en abrigos que les permitían resistir las ventiscas. Cuando el invierno se imponía y el sol apenas se asomaba sobre el horizonte, el campamento se convertía en un refugio contra la muerte. Los hogares se organizaban en torno al fuego, que ardía día y noche. Allí se reparaban armas, se contaban historias y se transmitía el conocimiento vital para sobrevivir: qué ruta seguir cuando escaseaban las presas, cómo construir trampas invisibles en la nieve, cómo reconocer las huellas de un depredador hambriento. El Homo longi no vivía aislado en un mundo vacío de otros humanos. En sus migraciones, es posible que su gente encontrara a otros grupos, parientes lejanos de Homo erectus, nómadas denisovanos o incluso ancestros de Homo sapiens que se aventuraban hacia el norte. Estos encuentros podían ser pacíficos, intercambiando herramientas o técnicas de caza, pero también podían convertirse en enfrentamientos por un territorio fértil o un paso estratégico. En un mundo con recursos limitados,
Cualquier ventaja podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los restos arqueológicos nos dicen que su tecnología no era rudimentaria. Si bien no alcanzó la sofisticación de los Homo sapiens más tardíos, el Homo longi fabricaba puntas de lanza equilibradas, cuchillas afiladas y raspadores para trabajar pieles. El uso del fuego, el trabajo del hueso y la adaptación a diferentes entornos muestran que este no era un grupo primitivo y estático, sino una población capaz de innovar para sobrevivir. En la escala del tiempo geológico, el Homo longi persistió durante decenas de miles de años, lo que demuestra que su forma de vida estaba perfectamente ajustada a las condiciones de su entorno. Sin embargo, su rastro se desvaneció, absorbido quizá por hibridaciones con otros grupos humanos o por cambios climáticos que modificaron las tierras que conocían. Su legado, escondido durante milenios, nos recuerda que no somos la única historia humana que ha existido, ni la más duradera. Los territorios que habitaba el Homo longi eran un crisol de desafíos y oportunidades. Durante la primavera, los ríos que nacían en las montañas se desbordaban con el deshielo, llenando de vida las llanuras. Era el momento de la abundancia, los peces remontaban las corrientes, los pastos verdes atraían a herbívoros de gran tamaño y las aves migratorias cubrían el cielo en bandadas interminables. El clan aprovechaba estos meses para almacenar cuanto podía, sabiendo que el verano sería breve y el invierno, implacable. La caza mayor era un esfuerzo colectivo. Varios cazadores coordinaban sus movimientos, guiando a la presa hacia zonas donde pudiera ser acorralada, un barranco, una trampa excavada o un paso estrecho junto a un río. El éxito no solo significaba comida para semanas, también huesos para herramientas, tendones para cuerdas y pieles para vestimenta y refugios. Cada parte del animal tenía un propósito y un valor. Pero no todo era caza. El Homo longi también conocía las plantas de su entorno, raíces que podían conservarse bajo tierra durante meses, frutos que se secaban al sol, cortezas y hierbas que servían para aliviar heridas o malestares. Este conocimiento botánico no era casual, se transmitía de generación en generación, probablemente mediante relatos y demostraciones prácticas. En un mundo sin escritura, la memoria era el tesoro más valioso. La competencia con otros grupos humanos era inevitable. Aunque vastos, los territorios fértiles eran limitados, y los pasos estratégicos, valles protegidos, riberas ricas en pesca, podían ser disputados. Los encuentros con otros humanos podían ir desde intercambios de herramientas y alimentos hasta enfrentamientos breves y violentos. Los restos de armas rotas, hallados en algunos yacimientos de la región, sugieren que el conflicto formaba parte de la vida, tanto como la cooperación. El clima, siempre cambiante, dictaba el rumbo de las migraciones. Un año de escasas lluvias podía arruinar los pastos y hacer desaparecer a las manadas de herbívoros. Un invierno más crudo de lo habitual podía obligar a los grupos a desplazarse cientos de kilómetros en busca de tierras más hospitalarias. Estos viajes no eran improvisados, requerían un profundo conocimiento del territorio, de las rutas seguras y de los recursos disponibles en cada estación. En este mundo incierto, el Homo longi demostró una capacidad de adaptación extraordinaria. No se trataba solo de fuerza física, sino de ingenio, cooperación y la habilidad de aprovechar cada oportunidad antes de que se esfumara. Su supervivencia durante miles de años en un entorno tan exigente es prueba de que dominaban su territorio con la misma eficacia que cualquier otro humano de su tiempo. El noreste de Asia en la época del Homo longi no era un territorio vacío. En regiones más occidentales habitaban los neandertales, adaptados a climas fríos y expertos cazadores de grandes mamíferos. En las montañas y estepas de Siberia prosperaban los misteriosos denisovanos, cuyo ADN todavía vive en algunas poblaciones actuales. Más al sur, en zonas templadas, grupos de Homo erectus aún persistían, mientras que pequeños avances de Homo sapiens empezaban a llegar desde África, abriendo rutas hacia el este. Es muy probable que el Homo longi compartiera territorio, directa o indirectamente, con algunos de ellos. Los encuentros podían darse en corredores naturales, como valles fluviales o pasos de montaña, donde las rutas migratorias de los animales coincidían con las de los humanos. En esos puntos, dos grupos podían encontrarse mientras rastreaban la misma manada o buscaban los mismos recursos. Estos contactos no siempre debían ser hostiles. En algunos casos, la necesidad podía fomentar intercambios, herramientas a cambio de alimentos, pieles por puntas de lanza,
o incluso información sobre zonas seguras. Sin embargo, cuando la escasez apretaba, las tensiones podían escalar rápidamente. Un valle con agua dulce, un refugio rocoso protegido del viento o un paso hacia tierras de caza podían ser motivos suficientes para un enfrentamiento. La posibilidad de hibridación también es una hipótesis sólida. Si Homo longi coexistió con Sapiens o denisovanos, es factible que en algún momento se produjeran uniones entre miembros de distintos grupos, dejando huellas genéticas que aún no hemos identificado con certeza. Estos intercambios biológicos no eran raros en la prehistoria. De hecho, gran parte de nuestra herencia genética actual es fruto de cruces entre distintas especies humanas a lo largo de miles de años. Los contactos con otros humanos también pudieron influir en su cultura material. El hallazgo de herramientas con diseños poco habituales en ciertos yacimientos sugiere que algunas técnicas podían haber sido aprendidas o adaptadas a partir de lo visto en otros grupos. Del mismo modo, objetos decorativos simples, como cuentas hechas de hueso o concha, indican que estos humanos no solo pensaban en términos de supervivencia práctica, sino que también desarrollaban formas simbólicas de expresión. En este paisaje humano diverso, el Homo longi no era una figura aislada, sino una pieza más de un complejo tablero de interacciones. Un tablero donde la cooperación, el conflicto y el intercambio moldeaban no solo el destino de cada grupo, sino el futuro de toda la humanidad. La historia del Homo longi, como la de tantas otras especies humanas, no terminó con una única catástrofe visible, sino con un proceso lento y silencioso. Durante miles de años, estos grupos resistieron los cambios de clima, las migraciones de animales y la competencia con otros humanos. Sin embargo, las condiciones del noreste de Asia no eran estáticas. El clima global atravesaba ciclos de enfriamiento y calentamiento que, con el tiempo, alteraron profundamente su territorio. A medida que los glaciares retrocedían, nuevos paisajes surgían, y con ellos llegaban otros grupos humanos mejor adaptados a los cambios o con tecnologías más avanzadas. Los Homo sapiens, con herramientas más variadas y estrategias de caza más flexibles, fueron expandiéndose hacia el norte y el este. Su capacidad para formar redes más amplias de intercambio y cooperación les permitía acceder a recursos y conocimientos que podían marcar la diferencia en épocas de escasez. La integración del Homo longi con otras poblaciones humanas pudo darse de varias formas. En algunos casos, probablemente se produjo la hibridación, con descendientes que heredaban rasgos de ambos grupos. En otros, es posible que la competencia directa por territorios y recursos acabara desplazándolos hacia áreas menos favorables, reduciendo su número hasta hacerlos inviables como población independiente. Otra posibilidad es que, con el tiempo, los Homo longi fueran absorbidos culturalmente. La adopción de nuevas técnicas, costumbres y modos de vida traídos por otros humanos pudo diluir las diferencias que los caracterizaban. Así, en pocas generaciones, su identidad como grupo distinto se desvaneció, quedando solo fragmentos de su herencia en el ADN y en herramientas dispersas. Cuando su presencia física desapareció, el paisaje que habían habitado durante decenas de miles de años siguió cambiando. Los ríos que habían sido rutas vitales para sus migraciones seguían fluyendo, los bosques que les daban refugio continuaban creciendo y las mismas montañas seguían alzándose en el horizonte. Pero el Homo longi ya no estaba allí para verlos. Su historia quedó enterrada, literalmente, bajo capas de sedimento, esperando a que algún hallazgo fortuito volviera a poner su nombre en el mapa de la humanidad. Durante miles de años, el Homo longi permaneció ausente de la memoria humana. Sus huesos descansaban ocultos bajo tierra, sin que nadie supiera que pertenecían a una rama perdida de nuestra historia. Su vida, sus costumbres y sus viajes por las frías llanuras del noreste de Asia quedaron en silencio, como si nunca hubieran existido. Y, sin embargo, su huella seguía allí, esperando ser encontrada. Ese momento llegó de forma inesperada, cuando un cráneo extraordinariamente bien conservado emergió de su escondite, revelando rasgos que no encajaban del todo con ninguna especie humana conocida. Para la ciencia, aquel hallazgo fue más que un fósil, fue la confirmación de que el mapa de nuestra evolución aún tiene huecos y sorpresas. Cada detalle del Homo longi, su robustez física, su capacidad craneal, su adaptación a climas extremos, habla de una humanidad diversa, capaz de prosperar en entornos donde otros habrían fracasado. Su historia es un recordatorio de que no fuimos los únicos humanos ni, tal vez, los más fuertes en todos los aspectos.
El Homo longi sobrevivió durante miles de años en condiciones que habrían puesto a prueba a cualquier especie, y lo hizo sin las tecnologías que más tarde desarrollarían los sapiens. Lo que le faltó en herramientas complejas lo compensó con adaptación, resistencia y conocimiento del entorno. Hoy, al mirar su lugar en el árbol genealógico humano, entendemos que nuestra historia no es una línea recta, sino un bosque de caminos que se cruzan, se bifurcan y, en muchos casos, se interrumpen. El Homo longi fue uno de esos caminos, un linaje que dejó de existir, pero que formó parte de la red de interacciones que finalmente nos dieron forma como especie. Su redescubrimiento no solo añade un capítulo a nuestro pasado, sino que también nos recuerda que aún quedan muchas piezas por encontrar. En algún lugar, bajo capas de tierra y tiempo, pueden estar esperando más pruebas de que la humanidad fue, y tal vez sigue siendo, mucho más diversa de lo que imaginamos.